Miguel Truman es abogado venezolano, pero es directivo de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, y tenemos que preguntar porque muchos no saben lo que es la CAIF. ¿En qué consiste? Bueno, justamente la CAIF es la empresa o el instituto que agrupa a toda la comunidad judía de Venezuela. Es una institución que es el brazo político de la comunidad, representa a la comunidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es decir, cualquier reunión con cualquier institución, organismo, embajador o funcionario público interno o externo, la CAIF es la que da la cara de la comunidad hacia esa institución, organismo o embajador. ¿Han tenido algunas actividades interesantes de carácter ecuménico con otras iglesias, entre ellas cuáles? Bueno, estamos apostando justamente a eso, estamos apostando al encuentro ecuménico, interconfesional, interreligioso, con diferentes confesiones, sobre todo las más importantes, ¿no? Las religiones islámicas, la religión cristiana. Hemos tenido un encuentro fundamental en la sinagoga de Mari Pérez con motivo de la salida de los judíos de Egipto, ¿no? La festividad de Pesaj, en donde hicimos un almuerzo pascual, ¿no? Un ceder ecuménico, y ahí estuvieron representadas todas las confesiones religiosas que existen en Venezuela. Estuvieron justamente, es más, de la rama musulmana, de la religión musulmana, estuvieron los chiitas y los sunitas. Estuvo el nuncio, estuvo el cardenal, estuvo el Monseñor Padrón, presidente de la conferencia episcopal, estuvo el ministro Rodríguez Torres, estuvieron los pastores evangélicos, Alexis Romero, estuvo el pastor Olson, estuvo el padre Numa Molina, que es de la iglesia también cristiana en Venezuela. En fin, fue un encuentro extraordinario, y después de ese encuentro, 2 semanas posteriores a ese encuentro, hubo también una reunión en una mezquita, y también hubo representación de la comunidad judía en esa mezquita. Por lo tanto, yo creo que eso que estamos haciendo entre todas las confesiones, del encuentro, de la concordia, de la coexistencia, es fundamental para lo que pasa en Venezuela, que es lo que es la reunificación de todas las personas, de todos los grupos, de todos los partidos, de todas las clases, para surgir y para dar un futuro a este país de prosperidad, de que sí podemos echar para adelante, de jalar en una misma dirección. Eso es lo que estamos apostando a la comunidad judía de Venezuela. De hecho, te vimos a ti en la mesa del diálogo con el presidente de la República, ¿no? Sí, bueno, estuve el 26 de febrero en Miraflores, dando unas palabras en cadena nacional, en ese encuentro que para mí era la piedra fundacional de lo que podría ser un encuentro, digamos, ya masivo entre el país nacional. Ahí dijimos unas breves palabras para el encuentro, la coexistencia de los venezolanos, que tuvo mucha repercusión en el ámbito del gobierno nacional. También estuvo Lorenzo Mendoza, estuvo justamente Vladimir Villegas, hubo varias personalidades, el doctor José Vicente Rangel Ábalos también estuvo presente ahí. Así que creo que fue un encuentro importante para dar un inicio que efectivamente después tuvo una connotación de tipo económico. Claro. Pero nosotros seguimos con el ámbito interconfesional, Julio César. Pero vimos imágenes en la pantalla precisamente de Israel. Ustedes son venezolanos, pero tienen vínculos con otros países, aunque el centro religioso está en Jerusalén, ¿no? No somos venezolanos, o sea, de fe judía, igual que cualquier persona que nace en Venezuela, de fe musulmana o de fe católica, ¿no? ¿En tu caso viene de dónde? Yo nací en Chacao. Pero los abuelos, los padres. Mis padres son, para que tú veas, mis padres son amigos de la Eurovisión, mis padres son de Marruecos, un país árabe, y mis abuelos son de Marruecos también, fueron de Marruecos. Eso es lo que llaman los sefarditas. Son sefarditas, justamente, y la gran cantidad de judíos sefarditas vienen de países árabes, vienen de Siria, de Alepo, vienen de Marruecos, de Tetuán, de Melilla, de Casablanca, de Tánger, y otros, por supuesto, vienen de países del Cono Sur, ¿no? Muchos de ellos vienen de países del Cono Sur y vinieron a Venezuela en la época del 60, 70, pero la mayor cantidad de judíos vinieron de la Europa, ¿no? Sobre todo los judíos que nací, la Europa Central, la Europa del Este, y los judíos sefarditas de Marruecos, de España, fundamentalmente de España. Que por cierto ahora España está tratando de rehacer lo que fue un pecado histórico, como llaman, dándole nacionalidad a los que demuestren que son descendientes de aquellos judíos que expulsaron en 1495, ¿no? No, 1492 fueron expulsados los judíos de España. Creo que es un error histórico muy importante de la España, donde, bueno, expulsaron a miles y miles de judíos, de profesionales, orfebres, manufactureros, o sea, gente que trabajaba realmente y que hoy en día el gobierno español justamente ha querido como que corregir ese error histórico. Hay un procedimiento que está ahorita en el Congreso, que está por aprobarse en la Cámara del Congreso, a los fines de que los judíos que demuestren su origen separat puedan tener acceso a la nacionalidad española. Creo que hay un procedimiento de 2 años para demostrar, y después hay que ir para España a hacer una especie de entrevista personal donde se vea el grado de castellano que tiene la persona, cuáles son sus orígenes reales. Eso puede ser muy interesante, ¿no? Nos hicieron llegar
llegar a ustedes como comunidad judía un comunicado a raíz de esta situación de violencia en el Medio Oriente? Vamos a ver la nota y después espero el comentario, porque no solamente es en el caso de Israel, sino también de otras regiones del mundo árabe. Veamos. Según el alto mando del ejército israelí, algunas tropas se dirigen hacia la franja de Gaza, desde donde Palestina e Israel mantienen una ofensiva tras la muerte de 4 adolescentes. Mientras tanto, las Naciones Unidas condenaron el incremento de la violencia y la actuación de ambas naciones. El conflicto sirio se intensifica con el control logrado del grupo radical Estado Islámico sobre una región del país 5 veces más grande que el Líbano. Los bombardeos por parte de las fuerzas de seguridad contra los rebeldes continúan en otras provincias. Las 6 potencias mundiales junto a Irán iniciaron una nueva ronda de diálogo sobre el programa nuclear de Teherán para intentar llegar a un acuerdo en menos de 3 semanas que logre mermar las actividades atómicas de la nación persa. Este jueves Inglaterra reforzó la seguridad en sus aeropuertos ante la amenaza de que terroristas europeos vinculados a los rebeldes iraquíes y sirios puedan violar los controles ya existentes. Estas acciones se llevaron a cabo luego de la advertencia de Norteamérica y el temor de que estos combatientes aterricen en Estados Unidos con sus documentos de identidad sin necesidad de visa. Decíamos que la comunidad judía venezolana hizo un comunicado público en relación con el secuestro y muerte de 3 adolescentes, ¿no? Correcto, sí, está publicado en la página web de la CAIF, www.caif.org. Evidentemente la comunidad judía de Venezuela ha rechazado en forma categórica, en forma contundente. Esto no son asesinatos, digamos ejecuciones. La ejecución de estos 3 adolescentes, 2 de 16 años, 1 de 19 años, fueron secuestrados, estaban pidiendo una cola después de salir de un estudio de la Torá, eran muchachos religiosos y no sabemos realmente cuándo fueron ejecutados porque tuvieron 18 días en cautiverio. Pudo haber sido el primer día, pudo haber sido el día 18º. En definitiva, los cuerpos fueron hallados y todas las comunidades judías del mundo, es más, todos los países del mundo, inclusive Organizaciones de Naciones Unidas, la alta comisionada de Derechos Humanos, la señora Pillay, también ha condenado estos viles asesinatos de estos 3 muchachos. Y bueno, realmente creo que la violencia no conduce a nada. Los grupos sí, porque hubo también un muerto palestino. Correcto. En territorio judío, ¿no? En Jerusalén Este, un muchacho palestino en Jerusalén Este que también se encontró muerto. Evidentemente ahí hay una discusión, no se sabe realmente el origen. El gobierno israelí está realizando investigaciones muy profundas en este sentido. La ministra de Justicia, Tzipi Livni, ha demostrado a través de las denuncias que ella misma ha hecho que hay que llegar hasta las últimas consecuencias con este asesinato de este joven palestino. Recordemos que en Israel se han incriminado y se han enjuiciado a primeros ministros de Israel por temas de corrupción. Por lo tanto, lo que es la justicia en Israel es confiable, una justicia equilibrada, imparcial y objetiva. No queremos dejar de tocar también con ustedes porque hace poco hubo una iniciativa de grupos cristianos que tienen también a Jerusalén y a Israel como un centro de atención en razón de ser la fundación de las 3 religiones allí, monolíticas, y además que el Islam, el cristianismo y el judaísmo tienen ahí su centro y piden restablecer relaciones diplomáticas entre Venezuela e Israel. Sí, bueno, recordemos que Jerusalén básicamente es la capital religiosa de la humanidad. Sí. Ahí están todos los elementos más importantes religiosos, tanto de la iglesia cristiana, la iglesia musulmana y la iglesia judía, y por eso que cuando Israel toma posesión en el 67 de la otra parte de Jerusalén, de la parte este de Jerusalén, ha dejado que todas las religiones puedan profesar su fe, puedan transitar libremente por esos espacios en la medida de lo posible, que la seguridad por supuesto lo permita, para hacer culto a las iglesias que se encuentran ahí, a las mezquitas, al muro de los lamentos, los mormones, los evangélicos, los drusos hacen mucha vida en Jerusalén, además tienen puertas que tienen la llave de varias puertas de Jerusalén. Pero aquí hay una campaña de cristianos para restablecer esas relaciones rotas entre Caracas y Correcto. Jerusalén, ¿no? Sí, bueno, está la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que es un movimiento cristiano muy importante que lideriza el doctor William Soto. Justamente hace 2 semanas nos entregaron 62.000 firmas que recogieron a nivel nacional, firmas y huellas dactilares de 62.000 venezolanos que solicitaron el restablecimiento de las relaciones con el Estado de Israel, entre Venezuela y Israel, que como ustedes saben fueron rotas en el año 2009. Nosotros aspiramos y anhelamos fervientemente
que estas relaciones puedan volver a surgir. Fíjate, acaba el presidente Maduro de renovar relaciones con Panamá. Y con todos los países del mundo Venezuela tiene relaciones. Con Paraguay, con Honduras. Con Paraguay, con Honduras. Entonces, ¿por qué con Israel, que es un país que desde el año 48, desde su constitución hasta el 2009, llevaron relaciones extraordinarias en materia cultural, científica, agrícola? Es tan importante para el pueblo venezolano y para el pueblo israelí que estas relaciones se retomen, y aspiramos que el gobierno nacional tome en cuenta esta solicitud para de alguna forma empezar un diálogo, una conversación y llegar a la paz y al acuerdo. Además parece que el presidente Maduro también tiene orígenes judíos, un abuelo, como también Capriles, ¿no? Viene de la misma forma. Bueno, se decía que los dos candidatos presidenciales en octubre del año pasado eran judíos, ¿no? Tanto Capriles, por supuesto, porque tienen sangre, claro. Tienen sangre judía, la madre, los abuelos, y el presidente Maduro, además, el presidente Maduro me lo comentó directamente en Miraflores, me dice, yo tengo un abuelo que era judío. Claro, esos Maduro venían... Samuel Maduro viene de Holanda, Curazao. Claro, como también los Capriles también. Los Capriles también. Es que, fíjate tú, cuando se expulsan los judíos de España, estos judíos van para Portugal, van para Holanda, van para varias partes de Europa. De Holanda, Curazao, que era una isla, digamos, protectorado de Holanda, y de Curazao a Coro. Ese fue el trayecto normal. Ahí está el cementerio más importante judío. El más antiguo, de es América. el cementerio de Coro, ¿no? Que es un patrimonio cultural de Venezuela. Y una mezquita muy importante, perdón, una sinagoga muy importante en Curazao, ¿no? Sí, bueno, en Curazao, mi tío, el rabino Simón Truman, fue rabino 5 años en esa sinagoga en Curazao. Muy bonita, hecha de piedra, una sinagoga extraordinaria de verdad. Ahora en Venezuela entonces aspiran a que ustedes puedan integrarse política, social y culturalmente, pero que también Israel, que es un Estado independiente y soberano, tenga relaciones diplomáticas, comerciales, porque hay inclusive una Cámara israelí-venezolana, ¿no? Sí, bueno, el doctor Carlos Sequeira Yepes, el presidente de la Cámara Venezolana-Israelí, tiene muchísimos años en ese cargo, tratando dentro de lo posible, ¿no? De esta dificultad propia, evidentemente, de dos países que no tienen relaciones diplomáticas, de seguir trabajando, por lo menos en algunas esferas, de llevar gente, empresarios para Israel, para que conozcan las bondades de lo que significa la ciencia, la tecnología, la medicina, la agricultura, que es de primer mundo, y a ver cómo se puede, digamos, trasladar este know-how, este conocimiento a Venezuela. Y hay un instituto también venezolano-israelí. Venezolano Cultural Israelí. Sí, porque justamente así que no hay relaciones diplomáticas, hay institutos económicos, culturales, la hebraica, que es social, una cultural, deportivo, social también, en fin. Aquí la comunidad judía sigue manteniendo relaciones extraordinarias con el Estado de Israel, donde nos unen lazos ancestrales, familiares, de hermandad. Es el pueblo. Además judío. aquí los árabes y los judíos viven armoniosamente, ¿no? Claro, toda la vida han vivido armoniosamente, nunca hemos tenido problemas. En el centro hay negocios judíos, negocios de los árabes, están unos pegados a los otros, almuerzan juntos, comparten juntos. Venezuela es un país de crisoles, un país donde todos nos integramos en función del bienestar colectivo. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Truman de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Efectivamente, junto a la sinagoga está también la mezquita y muy cerca la iglesia cristiana maronita. Ojalá que todas las religiones sirvan para la paz, como lo ha pedido el Papa Francisco. Nosotros vamos a otros escenarios internacionales y a otros análisis con otros invitados. Ya regresamos. Miguel Truman es abogado venezolano, pero es directivo de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, y tenemos que preguntar porque muchos no saben lo que es la CAIF. ¿En qué consiste? Bueno, justamente la CAIF es la empresa o el instituto que agrupa en una mezquita y también hubo representación de la comunidad judía en esa mezquita. Por lo tanto, yo creo que eso que estamos haciendo entre todas las confesiones, del encuentro, de la concordia, de la coexistencia, es fundamental para lo que pasa en Venezuela, que es lo que es la reunificación de todas las personas, de todos los grupos, de todos los partidos, de todas las clases, para surgir y para dar un futuro a este país de prosperidad, de que sí podemos echar para adelante, de jalar en una misma dirección. Más de la rama musulmana, de la religión musulmana, estuvieron los chiitas y los sunitas. Estuvo el nuncio, estuvo el cardenal, estuvo el Monseñor Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal, estuvo el ministro Rodríguez Torres, estuvieron los pastores evangélicos, Alexis Romero, estuvo el pastor Olson, estuvo el padre Numa Molina, que es de la iglesia también cristiana en Venezuela. En fin, fue un encuentro extraordinario y después de ese encuentro, 2 semanas posteriores a ese encuentro, hubo también una reunión a toda la comunidad judía de Venezuela. Es una institución que es el brazo político de la comunidad, representa a la comunidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es decir, cualquier reunión con cualquier institución, organismo, embajador o funcionario público interno
o externo, la CAIFA es la que da la cara de la comunidad hacia esa institución, organismo o embajador. ¿Han tenido algunas actividades interesantes de carácter ecuménico con otras iglesias, entre ellas cuáles? Bueno, estamos apostando justamente a eso, estamos apostando al encuentro ecuménico, interconfesional, interreligioso, con diferentes confesiones, sobre todo las más importantes, ¿no? Las religiones islámicas, la religión cristiana. Hemos tenido un encuentro fundamental en la sinagoga de Mari Pérez con motivo de la salida de los judíos de Egipto, ¿no? La festividad de Pesaj, en donde hicimos un almuerzo pascual, ¿no? Un ceder ecuménico, y ahí estuvieron representadas todas las confesiones religiosas que existen en Venezuela. Estuvieron justamente